Bueno, vamos a mirar el Salmo 34:7. Voy a hablarles esta noche una palabra que he titulado líneas de protección. Amén. Y vamos a mirar allí donde dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A ver cómo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén a la palabra del Señor. Hermanos, qué tremenda promesa de parte de Dios, porque la palabra del Señor nos dice que el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová mayormente en la Biblia está hablando de Jesús mismo. Cuando la Biblia habla de un ángel, puede ser cualquiera de los ángeles en distintas jerarquías, pero cuando habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, es muy posible que esté hablando de Jesús mismo. Ahora yo quiero darte una promesa. ¿Cuántos quieren recibir esa promesa? Y la promesa es que el ángel de Jehová acampa, que significa se establece a nuestro alrededor y nos defiende. Eso quiere decir que hace una línea de protección. Una línea de protección. Hermanos, el día que usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador y decidimos poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hay algo que vino a nosotros que es una línea de protección a nuestro alrededor, que usted no la ve, que yo no la veo, quizás con los ojos físicos, pero en el mundo espiritual, los espíritus de las tinieblas ven esa línea de protección y se tienen que sujetar. Cuando leemos el libro de Job, dice que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job? Y el diablo le dice: sí, la verdad que es muy fácil serte fiel así, Dios, si tú le has puesto 3 líneas de protección a Job. Y las 3 líneas de protección son las que el diablo reveló, que él mismo vio, porque el diablo es un chismoso. Diga conmigo: el diablo es un chismoso. No mira a nadie que está a lo suyo, que le gusta el chisme. ¿Viste esa gente que te dice: ¿te enteraste lo que pasó allá en la esquina? Sí, pero ¿quién te contó primero? Bueno, el diablo es un chismoso. Hermanos, yo quiero decirte en esta noche que antes de continuar, que el diablo es un chismoso de verdad se lo digo. Y usted dice: ¿por qué dice eso, apóstol? Porque el diablo, sin darse cuenta, te va contando lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo vuelvo a repetir para que no se me distraiga. El diablo te va contando lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántos quieren entender qué significa eso? Cuando el diablo te dice: no vayas a la iglesia, te está chismoseando que en la iglesia esa noche hay una bendición para ti. A ver, vamos de vuelta. Cuando te digo que el diablo es un chismoso, además te tengo que agregar que él es un mentiroso. Cuando el diablo te dice: de esa enfermedad te vas a morir, es exactamente lo contrario. En esos días yo estaba orando por alguien y yo lo veía muerta esa persona. Y yo decía: Señor, en sueños. Yo decía: Señor, ¿por qué veo a esta persona que se me está muriendo en sueño? Y entonces fui a orar a la presencia del Señor, que Dios me revele, porque Dios me dio este don de interpretar sueños. Entonces el Señor me ha revelado esa palabra que le estoy enseñando. Y el Señor me dijo: cuando viene el enemigo en sueños y te muestra algo, es porque yo estoy por hacer exactamente lo contrario a lo que Él te muestra. Si Él te muestra una persona muerta, es porque Dios está a punto de sanarla. ¿Cuánto aplauden a Dios en esta noche? Aleluya, 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 aleluya. Y usted dice: ay, apóstol, yo siento una angustia. Eso es lo que usted está sintiendo. Es un síntoma de que algo grande viene sobre tu vida, que te va a traer gozo y alegría. Cuando el diablo te dice: vas a vivir los peores días en tu economía, es porque te está chismoseando, porque él está oliendo, está olfateando de que Dios está a punto de darte una gran bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted dice: mi familia es un desastre, es porque es a punto de que Dios haga un orden maravilloso en tu familia y haya una paz en abundancia en tu casa. ¿Cuántos le aplauden a Dios en esa noche? Recibe esa palabra. Aleluya. Aleluya. El asunto es a quién le vas a creer: a la perspectiva satánica, a lo que te muestra el diablo, o lo que Dios dice que va a pasar en tu vida. ¿A quién le vamos a creer? ¿Cuántos eligen creerle al Señor?
Entonces el diablo le dice a Dios, le dice, ¿cómo Job no te va a servir? ¿Cómo Job no te va a amar si tú le pusiste 3 líneas de protección? Y le dice, tú le pusiste una línea de protección sobre él, sobre su persona. Y las veces que yo quiero atacarlo, que yo quiero enfermarlo, que yo quiero traerle un malestar en su cuerpo, ahí estás tú protegiéndolo con tus ángeles, con tus fuertes y guerreros ángeles. Yo no puedo pasar. Y además le pusiste una línea de protección sobre su familia. Las veces que yo quiero atacar a sus hijos, y ustedes saben que los hijos de Job andaban bastante desordenados, pero yo los quiero atacar y no lo puedo hacer porque tú pusiste una línea de protección, porque Job te ama. Y luego le dice, y por último, tú pusiste una línea de protección sobre todos los bienes de Job. Alguien dice que necesita salud, amor y dinero para ser feliz. Yo digo que necesitamos protección sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre nuestros activos, sobre nuestro negocio para ser feliz. Y esa protección viene, y esa protección está sobre tu vida, y yo tengo que creerla, porque aunque en la vaca en los corrales no haya vaca, dice la palabra, o en las vides no haya frutos, yo me alegraré en Jehová, porque Él me está protegiendo igual. No es lo que yo veo con mis ojos físicos, sino con lo que yo veo con mis ojos de fe. ¿Usted me está entendiendo o no? Yo tengo que creer que Dios me está protegiendo siempre. ¿Cuándo Dios me protege? Siempre. Entonces allí le dice el diablo a Dios, quítale una línea de protección. Y vamos a ver qué hace Job. Entonces Dios le dice, está bien, voy a sacar la línea de protección sobre sus bienes. Y en un solo día Satanás le derriba y le quita todos los bienes a Job. Está muy fuerte para aquí, un poquitito más despacio y me giro en el monitor, entonces ya está bien. Entonces, y Job comienza a tener un montón de pérdidas. Nosotros muchas veces nos habremos puesto a pensar, ¿qué pasa si Dios me quita la protección como le quitó a Job? ¿Alguna vez usted lo pensó? ¿O yo nomás lo pensé? ¿Cuántos lo pensaron alguna vez cuando leyeron ese texto? ¿No será que un día Dios me va a hacer como a Job? Pero déjeme decirle para que usted se quede tranquilo. Es verdad que Dios lo hizo con Job, pero ¿sabe para qué? Para mostrarnos a nosotros lo que significa la línea de protección. Lo voy a volver a decir. Lo que pasó Job en 41 capítulos de calamidades simplemente fue para que usted y yo veamos el poder de la línea de protección de Dios. Aleluya, aleluya. Pero esa línea de protección de Dios siempre va a estar sobre los que le temen al Señor. Porque la palabra dice y nos defiende. No dice por momentos sí, por momentos no. Nos va a defender ¿cuándo? Siempre. Pero Job mantiene su integridad. Entonces el diablo le dice, ¿por qué no le sacas tu línea de protección sobre su familia? Entonces en un día se mueren sus hijos, sus 7 hijos y sus 3 hijas. En un día se le cae la casa encima y se le muere todo. Pero Job seguía firme. La segunda línea de protección es sobre nuestra familia. Yo quiero que usted levante su mano y diga, Señor mío, nunca quites la línea de protección sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi esposo. Amén. ¿Sí o no? Por más que el esposo sea mal llevado, protéjalo igual. No vinieron los mal llevados hoy, ¿verdad? Y ustedes las mal llevadas tampoco, ¿verdad? No vinieron. Aleluya. Diga conmigo, hermana, diga, soy bien llevada. Amén. Sonríe, Jesús le ama. Amén o no. O por ahí amanece como los 2 viejitos eso, ¿no? ¿Sí? Que fueron al pastor y se pelearon tanto y el pastor le dice, vamos a hacer una cosa, dice, hagamos una cosa, cuando usted viejita amanece con los cables pelados, póngase un pañuelo en el cuello. Y ese día usted viejito, respétela, que ella esté enojada, todo el día usted respétela, es el día de ella. Ya me están entrando a apagar las luces, ¿ve? Ese es Aldo, que no le gusta esto. Entonces, después... Y el viejito dice, claro, pero y ella nomás tiene su día. Y dice, no, el día que usted amanezca con los cables pelados, entonces usted póngase la gorra y ese va a ser su día. Entonces pasó unos cuantos días y los dos andaban de primera. Le llama el pastor y le dice, ¿y cómo están? Dice, gracias por el consejo que nos dio. Porque un día amanece ella con los cables pelados, chinchuda, y yo la veo con el pañuelo y ella me dice lo que quiere y yo me la banco. Y cuando yo amanezco así insoportable me pongo la gorra y ella me aguanta todo.
Qué felicidad, gracias. Le di un abrazo al pastor y se fueron, me invitaron a almorzar después. No. Entonces, de repente, después de 2 meses, aparece el viejito todo arañado y la viejita con los pelos todo despeinados. Entonces le dice, el pastor lo llama y dice: ¿qué pasó tan lindo que iban? ¿Qué pasó? ¿No siguieron mi consejo? Sí, pastor, seguimos exactamente su consejo. El asunto es que ayer yo me levanté con la gorra y ella con el pañuelo. No pasa eso en nuestra casa, ¿verdad? Aleluya. ¿Sí o no? Gloria a Dios. ¿Quién se levantó esta semana con el pañuelo y quién con la gorra? Bueno, así que ya sabe usted, ya le di un ejemplo, ¿no? Ahora, entonces el diablo le dice: quítale la tercera línea de protección, quítale la protección sobre su vida. La Biblia dice que en ese momento Job, en su cuerpo, se llenó de una sarna, y dice la palabra sarna maligna. Significa que venía de parte de ¿dónde? De las tinieblas. Y esto nos dejó el Señor como muestra. Hermanos, después al final Job sigue confiando en Dios y Dios vuelve a ponerle la línea de protección. De tal manera que Job vuelve a recuperar sus hijos. Dios le da 10 hijos nuevos y Dios le da 2 veces más de riqueza que lo que le había dado antes. ¿Sabe por qué? Porque cuando está la línea de protección, aleluya, entonces el diablo no puede penetrar. Pero ¿cómo se hace, apóstol, para que esa línea de protección esté en nuestras vidas? La palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y temer a Dios no es tenerle miedo, sino tenerle un amor respetuoso. Es enamorarse del Señor. Muchas veces, hermanos, usted va a escuchar la voz del diablo que te va a decir: le estás sirviendo a Dios de balde. Mira cómo está tu vida. Pero esa no es la verdad. Si alguna vez, escúcheme bien, si alguna vez usted está escuchando aquí en su corazón y en su mente pensamientos negativos, que tú no eres nada, que Dios no te ayuda, que Dios te abandonó, que lo peor viene para tu vida, que esa persona no se va a sanar, y todo ese pájaro carpintero que es un espíritu de las tinieblas que te taladra acá y te habla todo negativo, y que nadie me ama y que nadie te valora y todo lo demás, tú tienes que pararte y decirle: diablo, en el nombre de Jesús, yo te ordeno delante de la presencia de Dios que me digas la verdad. Y en ese momento el diablo va a comenzar a decir: no, hay muchos que te aman. No, esa persona se va a sanar. ¿Sabe por qué? ¿Usted me está escuchando? Porque el diablo al hombre le puede mentir, pero en la presencia de Dios tiene que decir la verdad. ¿Te he dado una buena palabra en esta noche, sí o no? Cuando usted tenga palabras negativas en su espíritu, y hay gente que está así esta noche, y usted tiene que recibir la palabra, porque la palabra no volverá vacía. Cuando usted escucha todo negativo en su corazón, es verdad que a veces algunas cosas no van a salir. Es verdad que si usted ve su vehículo y la goma ya tiene 300 años y ya un mosquito le pica y se pincha, por supuesto que si usted recibe una voz que dice: esa goma se te va a pinchar, no quiere decir que sea el diablo, es usted que no la cambia. El Renault 12, cambie la goma. Ahora, pero cuando el diablo te dice que tu familia está mal, que tus hijos están mal, que tu economía está mal, que tu cara está mal, aleluya. Entonces ese es el día que usted se tiene que parar y decirle, ¿cómo le tiene que decir? Diablo, en el nombre de Jesús te ordeno delante de la presencia de Dios que me digas la verdad. Y te voy a asegurar que vendrán otros pensamientos que nunca te imaginaste. ¿Está notando eso, verdad? Aleluya. Son cosas que Dios me fue enseñando, hermanos, porque si no yo sufrí de balde. Por eso cuando a Jesús le dijeron: te vamos a matar, Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Te lo vuelvo a repetir. Allí en la presencia de Dios, el diablo le decía a Dios: no puedo tocar a Job porque él te ama, te teme, porque él es una persona que te respeta, no lo puedo tocar, veo línea de protección. Pero cuando venía a Job, le decía: estás sirviendo a Dios de balde. ¿Usted me está entendiendo? Porque aquí en la tierra, diga conmigo, aquí en la tierra se puede mentir,
pero allá no. Pero usted puede hacer que el diablo le diga la verdad cuando usted le ordena en el nombre de ¿quién? Que delante de la presencia de Dios en los próximos días me diga la verdad. ¿Quiere hacerlo? Tómese un minuto y ore. Vamos, ore. Dígale, te ordeno que los próximos días me digas la verdad delante de la presencia de Dios. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Aleluya. Usted va a comenzar a ver las cosas de otra manera. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor esta noche? Ahora, hermanos, en Efesios capítulo 4, verso 27 hay un versículo muy largo que es muy difícil de aprender. Efesios 4, 27. ¿Alguien lo conoce? Vamos a buscarlo allí, a ver qué largo que es. Dios nos pone línea de protección, que no hay brujo, hechicero, que no hay nada que pueda pasarlo. ¿Me sigue o no me sigue? Pero hay una manera de que el diablo pueda penetrarlo. Hay una manera que realmente nosotros podamos quedar sin esa protección. ¿Quieres saber cuándo es? Cuando nosotros cruzamos la línea. ¿Cuándo es? Cuando nosotros, diga conmigo, cuando nosotros cruzamos la línea. ¿Por qué esa persona está viviendo como vive? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Porque ha cruzado la línea de protección. Ha cruzado la línea. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando nosotros éramos chicos, no yo, mis amigos, yo no era. Cuando nos enojábamos hacíamos una raya así en la tierra. Aníbal creo que sabe eso, ¿no? Hacíamos una raya y decían, pisa la raya. A ver, Jorge se debe acordar, ¿o no? Sí, Jorge era mi manager. ¿Sí? Sí. ¿Te acordás, Jorge, o no? ¿Te acordás lo que me pasó a mí o no? No sé si te acordás. Hacíamos una raya ahí y el más valiente pisaba la raya y el que pisaba la raya estaba aceptando la pelea. Así que un día le voy a contar la mía. Me hicieron la raya esa y viste que vos te das cuenta que el otro era más chiquitito ya. Así que yo fui confiado y pisé la raya. Yo pisé la raya y el otro me pegó. Que no vale, porque no pisaste la raya. Pero acá tenía hinchado así. O sea, cuando nosotros cruzamos la línea de protección, cualquier hombre sabe que si llega a su casa y le dice a su esposa, mi amor, qué bueno sería que puedas limpiar la cocina. No cruzó la línea. Pero si usted llega a su casa y dice, ¿qué pasa con esta cocina? Listo, cruzaste la línea. A los 2 minutos te encuentro lavando los platos. Los hombres saben que es así. ¿Amén o no? No se puede cruzar líneas. Entonces, la línea de protección está puesta para nosotros, pero en Efesios 4:27 dice, en uno de los versículos más cortos de la Biblia dice, ni des lugar al diablo. ¿Cómo dice? Yo le hago una pregunta. ¿A alguno de ustedes le gustaría levantarse en esta noche y decirle, diablo, te doy mi lugar? Ninguno, ¿verdad? Yo les contaba estos días en Chorotis, estuve impartiendo esta palabra, que hubo una despedida de soltero. Ustedes creo que ya lo escucharon alguna vez. Y entonces le agarraron al novio, en la madrugada le sacaron toda la ropa y lo vistieron de diablo. Y un solo cierre hasta la cabeza. Lo largaron a unos 30 kilómetros de su casa, en medio de la ciudad. ¿Y cómo iba a hacer este hombre para volver sin plata, sin nada? Así que andaba viendo cómo podía hacer para que alguien le preste ropa. Entonces de repente ve a las 4 de la mañana, lo único que estaba abierto era una iglesia. Los hermanos estaban de vigilia. En una noche de calor. Y entonces estaba ahí orando en el nombre de Jesús. Diablo, fuera, te reprendo. Y de repente entra el diablo por la ventana. Y cuando lo vieron al diablo, todos se fueron excepto una viejita. Se quedó ahí valiente y todos dispararon. El diablo entró por la ventana. Entonces el diablo se sentó, claro, era el hombre ese, no era el diablo. ¿Usted está entendiendo lo que digo? No está mirando para el costado ya, ¿no? Se sentó al lado de la viejita y ella estaba así temblando, pero no se fue. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por las valientes hermanas? Amén, dice. No sé si usted se quedaría, ¿no? 4 de la mañana con el diablo a solas. Entonces, no, espere. Entonces el hombre le toca aquí a la viejita y la viejita estaba allí y dijo, diablo, yo hace mucho tiempo vengo a esta iglesia, pero yo a usted siempre lo tuve en mi corazón.
Un viejito no. Ahora, no des lugar al diablo. Hermanos, si nosotros damos lugar al diablo y cruzamos la línea, quedamos fuera de la línea de protección. Dios no se hará responsable de lo que nos pasa. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, hermanos, por eso encontramos que muchos creyentes que antes eran fieles a Dios, que antes amaban a Dios, y hoy se encuentran totalmente vacíos y lejos de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cruzaron la línea de protección. En el libro de Éxodo capítulo 12, nosotros encontramos y escuchamos alguna vez hablar de la Pascua. La palabra Pascua lo hemos recordado hace unos días atrás. Yo no pude impartirles la enseñanza porque no estaba. Pero la palabra Pascua significa pasar por alto. Ese es el significado de la Pascua. Y yo sí lo escribí y lo mandé a los grupos, y que seguramente usted lo habrá leído, ¿verdad? Y dije que para el pueblo de Israel la Pascua era el día en donde el ángel de la muerte, que mató a todos los primogénitos, tanto de personas como animales en Egipto, pero no entró a la casa de los judíos y no mató a nadie que estaba dentro de la casa. Pero ¿cuál fue el secreto? El Señor le dice a Moisés que debían tomar un cordero y debían sacrificarlo, y que debían pintar con su sangre los postes de las casas, y que cuando venía el ángel de la muerte y que mataría a los primeros hijos de todos los habitantes de esa región, no entraría en aquella casa donde estuviera pintada con la sangre de ese cordero, porque ese cordero simbolizaba a Jesucristo. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Ellos obedecieron a Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo nosotros estamos dentro de la línea de protección? Cuando obedecemos. Obediencia. La obediencia te da protección. Entonces, y tomaron esa sangre y pusieron en las puertas. Ahora vino el ángel de la muerte y comenzó a morir todo primer hijo de los egipcios, que lo tenían como esclavo al pueblo de Dios, los israelitas. Se comenzó a escuchar el llanto de aquellas madres y de aquellos hombres. Y usted dice, ¿por qué Dios hizo eso, apóstol? Porque algunos se estará preguntando, ¿cómo Dios puede ser tan malo? No, Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios justo. ¿Sabe por qué? Porque los judíos durante muchos años, cuando nacía un hijo varón en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, lo mandaban a matar, a tirarlo en las aguas del río Nilo. Y por eso Dios trajo justicia, porque lo que el hombre siembra, eso también ¿qué? Va a cosechar. Entonces toda una nación había sembrado la muerte sobre los hijos de los israelitas. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles en esta noche es la siguiente. Imagínense que el pastor de aquel tiempo, Moisés, trae una palabra y le dice: tiene que pintar sus casas con la sangre de este cordero, y esta noche va a pasar el ángel de la muerte y no va a morir ninguno de tus hijos. Aquellos que obedecieron y lo hicieron, entonces se salvaron. Pero ¿qué le parece? Que si andaba alguno, que yo seguramente creo que no vino esta noche, que andaba despistado, porque siempre hay un despistado en la iglesia, ¿o no? Por eso dije que no vino aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo? Ni se enteró que tenía que pintar su casa, y no pintó, y no puso la línea de ¿qué? De protección. ¿Qué cree usted? Por más que hubiese sido judío, cuando vino el ángel de la muerte, ¿usted cree que hubiese muerto su primer hijo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabe por qué? Porque no marcó una línea de ¿qué? De protección. Pero ¿qué le parece si esa noche alguien de dentro de esa familia, su papá puso la sangre, pero ¿sabe qué hizo este? ¿Por qué? Dice, yo soy un joven, no me va a pasar nada, o soy, qué sé yo, y salió fuera de la línea de protección, y era el primogénito, era el primer hijo, y andaba afuera, y venía el ángel de la muerte. ¿Usted cree que iba a morir? Sí, iba a morir, porque había salido de la línea de protección. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? Venga conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8, y vamos a ver allí lo que dice el Señor sobre la línea de protección. No crucemos la línea de protección. Dice así Eclesiastés 10:8: el ángel, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Quién es la serpiente? ¿A quién representa la serpiente?
al diablo. ¿A quién representa la serpiente? Al diablo. Entonces, la palabra dice, el que hiciere, el que aportillare el vallado. ¿Sabe qué significa eso? El que hiciere un agujero en el muro, le morderá la serpiente. Entonces Dios pone un muro de protección hacia nuestro alrededor y nos cuida y nos protege. Pero si nosotros un día comenzamos a dar pasos hacia ese muro y comenzamos a romperlo y cruzamos la línea, entonces quedamos fuera de la protección de Dios. Imagínense un tacho con serpientes. Usted pasa por su lado, ¿le pueden hacer algo las serpientes? No, ¿verdad? Nosotros vemos allá en el zoológico de San Peña, ¿sí? Y vemos que hay un montón de víboras. ¿Fue alguna vez o no? Adentro, sí, las víboras adentro de ese ahí en el maletín, de ese pozo. ¿Fue alguna vez o no? ¿No fueron al zoológico? ¿Qué tiene miedo que lo dejen ahí? Lleve el documento. Viste que voy a decir, vamos al zoológico de San Peña, lleva tu documento, ¿no? Por la duda te dejen ahí. Ahora, ¿sabe una cosa? Si usted está ahí afuera, andan semejantes lampalaguas y distintos tipos de víboras, y usted la mira con toda tranquilidad, pero ¿qué pasa si me tiro adentro? ¿Usted qué me van a hacer las víboras? Me van a morder, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque yo aportillé el vallado. Yo crucé, ¿qué cosa? La línea. Entonces en esta noche, ese es el mensaje que quiero darte. Y voy a resumir mucho en esa noche y voy a mostrarte aquellos que cruzaron la línea. Escuche bien, la palabra del Señor dice que no había muerte, que no había enfermedad, que no había tristeza, que no había escasez, no había miseria en un lugar llamado el huerto del Edén. En ese lugar Dios puso a Adán y a Eva. Y ellos vivían felices, pero en el medio de ese huerto había un árbol que se llamaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y Dios le dijo, el día que ustedes comieren de ese árbol, ciertamente morirán. La serpiente estaba en el huerto. Muchas veces habrá intentado destruirlo. Muchas veces habrá intentado enfermarlos. Muchas veces habrá intentado que ellos vivan en miseria, en enfermedad, que hubiera pleito dentro de ese hogar de Adán y Eva, pero nunca lo pudo conseguir. ¿Sabe por qué? Porque ellos no cruzaban, ¿qué cosa? La línea de protección llamada obediencia. Pero un día, ¿sabe que la serpiente se acercó a Eva y le dijo, coman de ese árbol, porque no les va a pasar nada? Porque es así como se cruza la línea de protección. Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante dice eso. ¿Cómo se cruza la línea de protección? Cuando escuchas la voz del enemigo que te dice, no va a pasar nada si desobedeces a Dios, no te va a pasar nada. Y entonces Eva comió y así también le dio a su esposo. Y cruzaron la línea de protección. Inmediatamente, si usted lee más adelante, comienzan los problemas para el hombre. Dios maldice la tierra y le dice a Adán, espinos y cardos te devolverá. Maldice los nacimientos de la mujer y vas a tener dolores cuando tengas que dar a luz a tus hijos. Y así comienza y entra el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, la enfermedad, la injusticia y todo lo que estamos viviendo hoy. ¿Sabe por qué fue? Porque a alguien se le ocurrió cruzar la línea ¿de qué? De protección. Dios un día hizo un pacto con un hombre llamado Sansón. Hizo pacto con su mamá y le dijo, yo voy a poner una fuerza descomunal en la vida de tu hijo Sansón, pero voy a hacer un pacto contigo. Tú le vas a decir a tu hijo desde pequeño que jamás pase navaja sobre su cabeza. Él va a ser nazareo de nacimiento. Nunca se debe cortar el pelo, porque mientras él no se toque el pelo, ese va a ser el pacto de obediencia. No es que estaba el poder en el pelo, hermanos, sino que el poder estaba en la obediencia. Déjame decirte algo. ¿Quieres que Dios haga cosas grandes contigo? ¿Quieres que Dios haga cosas grandes en tu casa? Dios siempre te va a poner algo que obedecer. Entonces así creció este niño. Y luego cuando él fue grande, cuando venían los enemigos, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Y él tenía una fuerza que arrasaba con todo y podía matar a miles en un solo día. Pero un día él se enamoró de la mujer
equivocada. ¿Cómo se llamaba? Dalila. Y Dalila le decía: revélame, ¿cómo te llamas? Revélame el secreto de tu fuerza. Y así todos los días le hablaba, y Sansón le mentía. Sansón le decía cualquier cosa. Si me ataran con sogas nuevas, entonces yo perdería el secreto. Y la mujer iba y le decía a sus enemigos que lo ataran, y Sansón rompía las cuerdas como romper un hilo, y salía. Y así le fue mintiendo, hasta que un día Sansón cruzó la línea. ¿Me está siguiendo? La línea de protección. No tenía que ir ahí, no tenía que cruzar esa línea. Si él no cruzaba la línea, él siempre tendría fuerza. Diga conmigo: fuerza sobre todos sus enemigos. ¿Quiere tener fuerza sobre todos sus enemigos? No crucemos la línea. Y se levantó un día y le dijo: si me cortaren el pelo, yo sería un hombre como cualquiera de los demás. Y así sucedió. Cuando le cortaron el pelo, él quiso tener fuerza, pero la fuerza lo había abandonado. ¿Se acuerdan de David? El que venció ¿a quién? ¿A quién venció? A Goliat. Pero un día, este hombre que pudo vencer gigantes, este hombre que mató a miles de enemigos del pueblo de Dios, un día cruzó la línea de protección. Dice que se levantó una mañana estando en el palacio y vio una mujer que estaba bañándose allí abajo en su patio, desnuda. ¿Y qué hizo? Fue y la trajo para él. Pero esa mujer tenía marido y era uno de sus soldados. Y cuando esa mujer quedó embarazada, mandó a buscar al soldado de la guerra para disimular, diciendo que no era hijo de él, sino que era hijo de su propio marido. Pero su marido vino y dijo: no quiero estar con ella, porque los soldados están en la guerra, yo no puedo ir con mi mujer. Así que durmió en la puerta y no quiso entrar. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Cruzó la línea de protección. Y cuando él cruzó la línea de protección, este hombre tan valiente, la Biblia dice que cuando él escuchaba el ruido de una hoja, temblaba. Este hombre que había matado a Goliat. Voy a decirte uno más. ¿Se acuerdan del hijo pródigo de Lucas 15? La Biblia dice que había un padre que tenía 2 hijos. ¿Y cómo les iba? Bien. ¿Cómo les iba? Diga conmigo: los que estamos dentro de la línea de protección. Vamos, diga con fe, diga: me va a ir bien. Me va a ir bien porque estoy dentro de la línea. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Pero un día uno de sus 2 hijos se levantó y dijo: padre, dame los bienes que me corresponde porque me voy a ir de la casa. O sea que salió de la línea de protección. Y cuando él salió de la línea de protección, él pensó que con todos los bienes que el padre le dio, él sería un gran empresario, sería un hombre de negocios. Pero ¿dónde lo encontramos? ¿Qué dice la palabra? Que él comenzó a vivir perdidamente y comenzó a gastar con mujeres y con juegos de azar y un montón de cosas, y todo le fue mal, hasta que ¿dónde termina? Cuidando cerdos en un chiquero. Y estando en ese lugar, él se acuerda que había cruzado una línea de protección. Entonces dice: volveré a la casa de mi padre. Y cuando él vuelve a la línea de protección. Inmediatamente, ¿qué hace el padre? Lo vuelve a vestir, le da otra vez anillo, que significa autoridad, calzado, que significa libertad de la esclavitud, le da una ropa nueva, que significa una nueva vida, y entonces vuelve a vivir en la casa y en abundancia, porque él había cruzado la línea de protección. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero no todos lo hicieron. Hubo un hombre llamado José, que aunque lo vendieron como esclavo, escuche bien porque esto es fuerte, lo vendieron como esclavo, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, pero antes lo tiraron en una cisterna para ver si el tipo se moría. Y luego lo vendieron como esclavo, y estando él de esclavo, nunca cruzó la línea de protección en 2 sentidos. Número 1, nunca se permitió odiar. Nunca se permitió tener rencor a sus hermanos. ¿Sabe por qué hay mucha gente que anda amargada? ¿Sabe por qué hay mucha gente entristecida? ¿Sabe por qué hay mucha gente que no tiene vida de Dios? Porque tiene odio acá adentro. Y justifica su odio. Y dice: pero lo que me hicieron a mí, lo que me hicieron a mí, lo que te hicieron a vos, no es lo que te hicieron afuera, es lo que te hicieron acá adentro. Y estás guardando el rencor. Tú dices: no. Pero si revisas un poquito,
Acá adentro hay mucho odio, porque esa persona se merece que yo la odie. Y cruzaste la línea de protección, porque Dios te va a proteger mientras tú perdones y yo perdone. ¿Sabe que el diablo dijo? Este muchachito José tiene una promesa de parte de Dios. Dios le dijo que él sería el hombre que gobernaría la tierra. Yo voy a hacer algo para que él no pueda hacerlo. Número uno, voy a intentar con lo primero, que es tan fácil: ponerle amargura y rencor por sus propios hermanos, por su propia familia. Porque nadie te va a hacer doler más que las personas a quien tú amas. ¿Sí o no? ¿Sabes lo que era que te tiren en la cisterna? Que te tiren en un pozo para que mueras. Que luego te quiten la ropa, la túnica de colores que le había dado su papá como hijo favorito. La mancharon con sangre, con un animal que mataron. La llevaron a su papá y le dijeron: una mala bestia devoró a José, está muerto. ¿Sabes lo que es que tu propia familia te declare un muerto? Él tenía todas las razones del mundo de cruzar la línea de protección, pero él sabía que si él lo hacía, él perdía la promesa que Dios le había dado. ¿Quieres ser una persona bendecida? ¿Quieres ser una persona que se levante ante toda dificultad? No tenga odio en su corazón, no tenga rencor, no le dé lugar al diablo. Como decía Efesios, no le des lugar al diablo. Número 2, la segunda manera de cruzar la línea, le puso una mujer muy bonita, muy preparada, muy arreglada, la mujer de Potifar, que le decía: José, duerme conmigo. Engañemos al viejo que no está. Pero José no cruzó esa línea, la línea de la carne, del deseo desordenado. Dijo: no voy a cruzar esa línea, porque si yo cruzo esa línea una vez más, voy a quedarme sin la promesa de Dios. Y no la cruzó. Entonces lo mandaron a la cárcel, pero de allí lo sacó el Señor. Se escuchó la voz: José, Faraón te manda a llamar. Y salió de allí para hacer el gobierno de toda la tierra. Quiero uno más y terminamos. El diablo le dijo a Jesús: si postrado me adorares, yo te daré toda la gloria y los reinos de este mundo. Pero por una sola vez, por un solo minuto, cruza la línea de obediencia. Y Jesús dijo: no, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no cruzó la línea de protección. Anoche les dije que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque en el cielo no se aprende obediencia, porque allí todo el mundo obedece. La obediencia se aprende en la tierra. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo que mostrar la obediencia al Padre. Amén. Líneas de protección. Déjame decirte algo. Llevo 25 años sirviendo a Dios. Si hay algo que he descubierto muchas veces, es a ese espíritu de las tinieblas viniendo tras de mí para hacerme cruzar la línea. Quizás a veces di algunos pasos. Recuerdo aquel sueño que el Señor me mostró, donde Él iba caminando y yo iba poniendo mis pies en sus huellas. Pero en un momento me veo poner los pies no fuera de la huella, pero sí un poquito al costado. Y me despierto y le digo: Señor, ¿qué significa este sueño? Y el Señor me dijo: estás poniendo tu pie un poquito fuera de mis pisadas. Le pedí perdón a Dios y volví otra vez a poner mis pies sobre sus pisadas. Amén. La Biblia dice que el diablo lo dejó a Jesús por un tiempo. Siempre seremos tentados a cruzar la línea de protección, y cuando logremos no hacerlo, el diablo volverá otra vez y otra vez y otra vez, porque él sabe que para los que no cruzamos la línea, Dios tiene cosas grandes para nuestra vida. Amén.